tal? Muy buenas tardes. Les habla Raúl Cortés de Avisor en México. Y bueno, pues primero agradecer la invitación que nos hizo Class 2020 para participar. Y bueno, el tema que yo voy a platicarles y exponerles es alternativas para el manejo de ojo seco en tu óptica. Eh, Va muy enfocado este tema a nosotros como profesionales de la salud visual, como optómetras, ¿qué podemos hacer para que eh, podamos restablecer esa alteración que tiene nuestro paciente en esa superficie ocular? ¿Qué herramientas tenemos disponibles en el consultorio? ¿Qué gama de productos podemos utilizar? Y obviamente, ¿hasta dónde es nuestro alcance como profesionales de la salud visual para tratar este padecimiento, esta patología? Como menciona el título, es alternativas para el manejo de ojo seco en tu óptica. Primero, eh, platicaremos por ahí de cómo se comporta el mercado a nivel mundial, de la definición del ojo seco, de la fisiopatología, de los métodos de diagnóstico que tenemos disponibles o sugeribles para el tratamiento de esta patología y de la gama de productos que tiene Avisor disponibles para el tratamiento de ojo seco. Eh, Como mencionaba, pues muchísimas gracias por la invitación. Cualquier duda que tuviesen al respecto de la charla, con todo gusto al final dejaré mis datos para poder interactuar con ustedes, de que me puedan mandar sus preguntas, alguna sugerencia que puedan tener. Les reitero, mi nombre es Raúl Cortés, soy de Avisor en México y bueno, vamos a iniciar con el tema que preparé para ustedes. Y bueno, como lo mencionaba a un inicio, quisiera platicarles qué, qué pasa con ese segmento de negocio, ¿no? Ese segmento de negocio de las lágrimas artificiales, de los lubricantes que existen hoy en día como oferta a nivel global. Nosotros aquí en México hemos tenido un crecimiento muy sustancial en el consumo de este producto. Eh, Consideramos que el producto en México, concretamente que es en Ciudad de México, la ciudad donde resido, hemos tenido crecimientos en el consumo de productos de lágrimas artificiales de la gama Visor, evidentemente, alrededor de un 60%. Si bien es cierto que este segmento de negocio ha crecido bastante, hay estadísticas que en otros países ha crecido todavía mucho más, pero a nivel global pues, se habla alrededor de un 60, un 70% el crecimiento de ese segmento de negocio. Y bueno, hoy en día que estamos tras el confinamiento o después de esta pandemia y que empezamos a salir, hay muchos pacientes que están regresando a los centros ópticos, a las ópticas a consulta, y mucho de referencia de eso es que tienen visión borrosa, que tienen que cerrar los párpados fuerte para poder enfocar y demás, y muchas veces no necesariamente esa sintomatología que nos refiere el paciente se refiere a que su formulación, su prescripción o su graduación de los anteojos haya cambiado. Muchas de esas cosas nos estamos dando cuenta hoy en día que tiene mucho que ver con la sintomatología y la alteración de ese film, de esa película lagrimal. Entonces, me gustaría platicarles, obviamente, que qué segmento de negocio justamente es quien demanda esa ayuda óptica, esa película lagrimal, ¿no? En un estudio que se hizo recientemente aquí en la Facultad de Optometría en la Universidad Nacional, hacía referencia o hace referencia que esa gran cantidad de jóvenes en México ha tenido cierta alteración de la película lagrimal. Realizó un estudio y arrojó como resultado de que el 63.8% de la población joven en México, que más o menos equivale a unos 30 millones de 30 millones de la población, padece algún tipo de ojo seco. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que muchos de esos pacientes que andan en la calle, que no han sido ni siquiera diagnosticados, que de repente el paciente no acude con el profesional, sino vive al día a día, piensa que esa irritación, esa incomodidad es normal, ¿no? Entonces, este estudio nos revela justamente que la gran cantidad de población joven en nuestro país, en México en concreto, tiene alteraciones en la superficie lagrimal.
El padecimiento de esta patología a nivel mundial se sabe que aproximadamente fluctúa entre un 20 y un 35% de la población mundial. Puede variar, puede cambiar, pero ¿de qué depende de esto? Depende justamente de la disparidad que hacen los test o cómo se realiza o cómo se toma, ¿no? Entonces, pero aproximadamente entre un 25 y un 35% de la población mundial se sabe que padece alguna alteración en el fin lagrimal o algún tipo de ojo seco. ¿Sí? Entonces, me quiero enfocar inicialmente, ¿qué segmento de negocio es el que está demandando esas lágrimas artificiales? Y bueno, definitivamente esa ayuda de un lubricante, una gran proporción de esa población que solicita, que pide una ayuda de un lubricante o el uso de un lubricante, son los usuarios de lentes de contacto. Esos usuarios de lentes de contacto que necesitan un confort duradero, o inclusive ese paciente que usa lentes de uso diario, que al final normalmente lo sobreusa, ese paciente que usa un lente de contacto desechable de un día, pues tiene necesidad de utilizar un lubricante en muchas ocasiones o casi siempre tiene necesidad de utilizar. Otro segmento de negocio que es esa parte donde el profesional ya ha diagnosticado a una cierta población de sequedad ocular y que nos lo demanda, ¿no? Y una parte de la población muy importante que demanda o que usa lubricantes a nivel mundial son los lubricantes de venta libre. Esos lubricantes de venta libre que van y compran a la farmacia y demás, eh, es una gran parte de la población que demanda este producto. Entonces, dentro de las gamas de lubricantes que tiene Avisor, que es la línea de la Acryfresh, nosotros como compañía estamos enfocados justo a ese segmento de negocio, al segmento de la óptica, a ese segmento de venta libre. Y bueno, obviamente tratamos de abarcar varios segmentos de negocio, pero obviamente nuestros productos están enfocados justamente a ese optómetra, a ese profesional de la salud visual que requiere un producto diferente, que lo haga distinto. Recordemos que todos los productos de Avisor solamente se venden en ópticas, en consultorios, no los vendemos en la farmacia. De tal manera que lo que buscamos es justamente que ese profesional tenga un abanico, tenga un portafolio de productos Avisor y que los conozca y que pueda ayudarse y ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces entraremos ya en concreto en el tema. El tema quisiera primero tenemos con la definición de qué es el ojo seco, esa definición que nos dio el DIUS 2 en el 2017 y donde ya abarca más, un componente más amplio de que esa definición del ojo seco en comparación a la que había hecho con anterioridad. Luego la definición que nos da el DIUS 2 en el 2017 en referencia a qué es el ojo seco, nos define que es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por una pérdida de la homeostasis. Entonces aquí hay dos cosas bien importantes que debemos de tomar en cuenta para poder entender la fisiopatología de este ojo seco. Una de ellas importante es que es una enfermedad multifactorial que a su vez obviamente necesita un tratamiento multidisciplinario. Una enfermedad multifactorial que puede ser causada por factores modificables o factores no modificables y que van a influir justamente en la pérdida de esa homeostasis, de esa unidad anatomofisiológica que trabaje como un todo, ¿no? Y bueno, esa película lagrimal se ve alterada y va acompañada de síntomas oculares. En esta definición del DIUS 2 nos da un peso muy grande en esa sintomatología que tiene ese paciente, ¿no? Esa inestabilidad de la película lagrimal que se vuelve hiperosmótica y que causa cierta inflamación. Dentro de esa definición también el DIUS 2 nos da que hay cierto daño en los plexos nerviosos, ¿no? Esa parte etiológica que nos va a dar sintomatología. Como lo dice bien el DIUS 2, es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular donde se pierde esa homeostasis como tal. Entonces, dentro de la clasificación que nos da esta diapositiva de lo que nos habla es justamente que la sintomatología que tiene el paciente y cuando este paciente es asintomático o es sintomático, ¿sí? De tal manera que antes el DIUS 2 nos enfocaba justamente a ese paciente que era ojo seco o acodeficiente o evaporativo. Y nos da justamente que es una mezcla de ambos, ¿no? Esa sintomatología
esos signos, pacientes que pueden ser asintomáticos o sintomáticos, y nos da cierta guía para poder enfocarnos que paciente tiene un ojo seco acuodeficiente o evaporativo. Pero hoy en día el DIUS-2 nos ha dado como referencia que la mayor cantidad de pacientes no es necesariamente acuodeficiente o evaporativo, sino cae en la parte mixta de esta enfermedad. Entonces, como pueden ver, ya es una enfermedad multifactorial y que la mayoría de ellos parece un ojo seco mixto. Y bueno, el tratamiento que nos sugiere el DIUS-2 va enfocado, como lo mencionaba la definición del ojo seco, a recuperar esa homeostasis de esa película lagrimal, de esa superficie ocular, y que trabaje como una unidad, como un conjunto, como un todo, y que obviamente ese paciente tenga una mejor calidad de vida. ¿Sale? Entonces, esta clasificación nos habla justamente de pacientes asintomáticos, sintomáticos y la correlación que hay entre ellos para poder dar un diagnóstico. Y la mayoría de esos pacientes nos hemos dado cuenta que caen en un ojo seco mixto. Dentro de la fisiopatología, que es una parte importante y a veces complicada entenderla, existen varios factores preponderantes que debemos entender en esa fisiopatología, ¿no? Uno de ellos principales es que hay un aumento en la evaporación lagrimal. Esa película lagrimal tiene una estabilidad por múltiples factores y su evaporación puede ser por el uso de un fármaco, porque padece una enfermedad sistémica, por un factor ambiental, porque usa tal vez un lente de contacto, y hay una evaporación lagrimal. Ese factor preponderante de evaporación lagrimal nos desencadena como hay una homeostasis, un aumento en la osmolaridad, hay un aumento en ese soluto y una pérdida en ese líquido que nos hace que esa película lagrimal se vuelva hiperosmótica, ¿sí? Entonces, esa hiperosmolaridad que nos está dando nos da como consecuencia aumento en las moléculas inflamatorias, ¿no? Empieza a aparecer moléculas inflamatorias en la superficie ocular, en el epitelio corneal, y bueno, que generan un daño en el epitelio. Y hay un daño también en las células que producen la mucina, y bueno, justamente hay una inestabilidad en la película lagrimal. Aquí quisiera yo hacer énfasis de que esa inestabilidad en la película lagrimal no necesariamente es porque la capa lipídica externa tiene alguna alteración o está disminuida. Hoy se sabe que esa disminución de la producción de la capa mucínica, esa alteración en el daño en el epitelio corneal, pues no facilitan ese anclaje de esa capa lipídica. Entonces, esa inestabilidad lagrimal tiene mucho que ver con esa alteración en la capa mucínica. También, evidentemente, la capa lipídica, pero también no nos enfoquemos justamente que esa alteración de la película lagrimal se debe justamente a la capa lipídica, sino también tiene mucho que ver en gran proporción la alteración de la capa mucínica. Como pueden ver, aquí está el primer círculo vicioso que nos ocasiona esa evaporación de la película lagrimal. Cuando hay una evaporación de la película lagrimal, como he mencionado, aparecen moléculas inflamatorias, hay daño en los nervios corneales, y si ustedes recuerdan de la definición del DIUS-2 nos habla justamente que hay un daño en el plexo nervioso. Ese daño del plexo nervioso, ¿qué nos ocasiona? Pues que haya una hipoestesia, hay una disminución en la sensibilidad corneal. Entonces no hay nadie que nos alerte que está pasando algo y que hay un daño en la superficie ocular. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber un parpadeo adecuado, una segregación de la película lagrimal adecuada, hay una homeostasis alterada. Si recuerdan justamente, dentro de la definición hablamos también de esa pérdida de la homeostasis de la película lagrimal. Hay una pérdida de la producción lagrimal, hay una disminución como tal, y nuevamente hay un aumento en la osmolaridad. Aquí está el segundo círculo vicioso que tenemos, donde ese daño de los plexos nerviosos, esa disminución de la sensibilidad corneal, una pérdida de la mióstasis y una disminución lagrimal porque no hay una sensación, no hay quien nos avise justamente que algo está pasando por el daño en los plexos nerviosos, esa película lagrimal se hace más osmótica, se vuelve hiperosmótica. ¿Qué pasa entonces? Al haber una pérdida de la sensibilidad
corneal hay una disminución del parpadeo. Y al ver una disminución del parpadeo también va a aparecer un daño en la superficie ocular. Por obvias razones, hay una disminución del parpadeo y va a aparecer una queratitis por exposición, porque hay una disminución del parpadeo y hay un daño ya en la superficie ocular más evidente. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro factor preponderante que en esta fisiopatología, que es que hay una disminución significativa en el intercambio de la película lagrimal. Haber una disminución significativa en el intercambio de la película lagrimal, esa película lagrimal se vuelve más, por llamarlo de esa manera, más sucia, hay un aumento de detritos, hay aumento de partículas nocivas, hay ciertos acúmulos de depósitos y obviamente hay mayor inflamación en la superficie ocular, produce un mayor daño en la superficie ocular. Entonces, al ver una pobre intercambio lagrimal, un bajo parpadeo, una baja producción lagrimal, pues hay un aumento de la evaporación lagrimal. Como pueden ver ustedes en esta fisiopatología hay tres factores preponderantes que ocasionan esa fisiopatología del ojo seco. Uno de ellos es la evaporación, otra es el daño en la superficie ocular, el bajo intercambio en la película lagrimal y obviamente que nos va a desencadenar obviamente a una evaporación lagrimal. Esa fisiopatología que hablábamos en la definición del DIUS-2 nos enfoca más allá hacia la sintomatología de ese paciente. Entonces, como pueden ver, esa fisiopatología del ojo seco es una enfermedad realmente compleja, una enfermedad que necesita un tratamiento multidisciplinario y también necesita participación de los como optometristas, como optómetras y saber enfocarnos en qué momento de esa patología podemos nosotros actuar y qué herramientas tenemos de diagnóstico y qué debemos hacer en el tratamiento. ¿Qué factores de riesgo tiene esos pacientes, ¿no? Hay factores de riesgo no modificables y hay factores de riesgo modificables. Entre los factores de riesgo no modificables está la edad, está la raza, el sexo. Sabemos hoy en día que, por ejemplo, los pacientes que tienen una edad avanzada, los pacientes seniles, tienen mayor prevalencia de que tengan un padecimiento de ojo seco. La raza, se sabe que en este caso la raza asiática tiene mayor prevalencia a padecer ojo seco. El sexo femenino, sabemos que las mujeres son más propensas a padecer este síndrome de ojo seco y obviamente tiene mucho que ver con alteración hormonal. Algo que es muy importante como un factor no modificable es la alteración o la disfunción de las glándulas de Meibomian, que aquí sí está íntimamente relacionado con la deficiencia de la película lipídica. Ese fin lagrimal, al tener una alteración en las glándulas de Meibomian, pues hay una alteración y sí, efectivamente, es un factor que nos da un ojo seco. Y otro factor no modificable es el factor de síndrome de Sjögren, por tener un síndrome de Sjögren, por ejemplo, el síndrome de Steven-Johnson. Entonces, hay varios síndromes que inclusive son factores no modificables. ¿Qué otros factores tenemos como factores? También están los factores modificables que tienen mucho que ver con los factores ambientales, con el uso de dispositivos digitales, con la cirugía refractiva, el uso de lentes de contacto. Aquí en este caso el uso de lentes de contacto nos referimos justamente a los lentes hidrofílicos, porque dentro del tratamiento de ojo seco severo pues se utilizan lentes esclerales, pero aquí nos estamos refiriendo como un factor de riesgo el uso de lentes de contacto hidrofílicos, el uso de medicamentos, sobre todo los medicamentos hormonales o tratamientos hormonales y también, por ejemplo, usuarios o pacientes que tienen problemas de glaucoma, que usan hipotensores, que tienen cierto riesgo en padecer ojo seco. Como pueden ver, algo que ha estado en boca de todos, por ejemplo, de esa manera, es tras el confinamiento el uso de dispositivos electrónicos. Hemos aumentado el uso significativamente hasta un 40-50% del tiempo que regularmente usábamos esos dispositivos y eso nos ha ocasionado cierta sintomatología, disminución del parpadeo y alteración de la superficie lagrimal. En el caso de la cirugía refractiva, como mencionábamos, hay un cierto daño, un cierto toque en la córnea y esos plexo nervioso se ve alterado y bueno, la secreción lagrimal se ve también modificada. ¿Qué síntomas tiene ese paciente? Es donde nosotros debemos de enfocarnos más
ese punto de quiebre que debemos de tener en el consultorio, en optometría, en la óptica, en la consulta de optometría, es justamente esa sintomatología. Considero que esa sintomatología nos puede dar hacia dónde enfocarnos, hacia dónde ir justamente, ¿no? Para diagnosticar un ojo seco tiene mucho que ver, yo siempre lo he mencionado, esa historia clínica, ese aborde del paciente y poder saber hacia dónde vamos a enfocar este paciente, esta consulta. Dentro de los síntomas que el paciente presenta de ojo seco son evidentemente sequedad ocular, eh, escozor, quemazón, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, visión borrosa, fatiga ocular, fotofobia, irritación, incomodidad o intolerancia al uso de lentes de contacto. Aquí algo que mencionaba yo al inicio de esta charla es, nosotros como profesionales casi debemos siempre hacer como cotidiano, rutinario, test de ojo seco. O al final, teniendo esa prevalencia que tiene esta enfermedad, pues debemos de hacer casi siempre a todos los pacientes un test de diagnóstico. Hoy en día, como les mencionaba en lo particular, eh, después del confinamiento y que la gente empezó a salir y a empezar a buscar consulta y demás, en el caso personal, ha habido gente que viene y me refiere fatiga ocular, visión borrosa, y no necesariamente, como lo mencionaba al inicio del webinar, no necesariamente tiene que ver con que haya cambiado su prescripción, su fórmula o su graduación de sus anteojos. Tiene mucho que ver justo con esta alteración que el paciente está teniendo en esta película lagrimal, en esa superficie corneal. Ese fil lagrimal tras el confinamiento y el sobreuso de dispositivos electrónicos se ha modificado considerablemente. Entonces el paciente empieza a venir porque ve borroso y porque le está causando sintomatología. Pero nosotros asumimos que si ve borroso, en muchos casos es porque necesita un cambio en la prescripción, en la formulación y no necesariamente. De ahí la recomendación de mi parte que siempre usemos un test de diagnóstico, por lo menos de sintomatología de ojo seco. ¿Qué métodos de diagnóstico, qué pruebas diagnósticas existen para tratar ese ojo seco, para enfocarnos, para encaminar a ese paciente? Existen varias, pero considero aquí en la diapositiva que mencionamos las que debemos sí o sí por lo menos utilizar nosotros como profesionales de la salud visual, que somos el primer contacto para el diagnóstico de ojo seco y cómo debemos abordarlo, ¿no? Entonces, debemos hacer un test o varios tests que nos den datos y que esos datos tengan una correlación unos con otros y podemos dar un diagnóstico más preciso o adecuado o el tratamiento adecuado o en su defecto darle el tratamiento multidisciplinario que este paciente requiera. Dentro de los métodos y pruebas diagnósticas que existen para el ojo seco, mencionaré pues, las más habituales, las más conocidas. Tenemos el test de OSDI, que es ahora un poquito más adelante. Tenemos también el Tear Lab, que es el que mide la osmolaridad, que es una prueba, pues honestamente, que poco mundo la tiene. O pocas personas la tienen, porque obviamente el aparato es un poco caro, pero bueno, también mide la osmolaridad. Si quien tenga acceso a eso lo puede hacer. La inestabilidad de la película lagrimal, podemos usar el Nitwood o el Wood en este caso. Podemos hacer un test de Schirmer para medir el volumen lagrimal y también podemos ayudarnos con la tinción corneal, ¿no? O la ayuda de las tinciones corneales. Dentro de los test que más utilizados para diagnosticar el ojo seco está el OSDI, en uso particular, en opinión particular, bueno, creo que es uno de los más usados, uno de los que recopila mayor información. Este test de OSDI viene en 3 segmentos. Uno de los segmentos está enfocado a la sintomatología del paciente. Son 12 preguntas y nos hace referencia justamente en un puntaje que va de 4 como mayor puntaje y 0 como menor puntaje. Las primeras 12 preguntas van enfocadas a la sintomatología del paciente que ha tenido en la última semana. Las siguientes 4 preguntas van enfocadas a las actividades que se correlacionan a esas actividades que tiene el paciente que están causando esa alteración en la película lagrimal. Y el último 3 preguntas van enfocados a los factores ambientales. ¿Sí? De tal forma que, como lo mencionaba, son 12 preguntas donde recogen
información con máximo puntaje 4, con mínimo puntaje 0. Esas 12 preguntas se suman mediante una fórmula, da un puntaje y ese puntaje lo tenemos ahí en la representado en la diapositiva, un puntaje que nos da un ojo seco leve, es entre 13 y 22 puntos, un ojo seco moderado entre 23 y 32 puntos y un ojo severo arriba de 33 puntos. En mi experiencia personal, realmente nunca he encontrado un paciente que tenga un puntaje de 100, pero arriba de 30, 50 sí los hay. Entonces este test de OSDI nos ayuda mucho a diagnosticar esa parte de ojo seco. Otra parte que también tenemos, otro test que también podemos utilizar es el de Q5 corto, que también va enfocado justamente a la sintomatología del paciente y el punto de corte aquí son más de 6 puntos. Son 5 preguntas enfocados a la sintomatología del paciente y bueno, nos ayuda también a recopilar información que nos dé un panorama de este paciente. También tenemos que hacer una medida, un test que nos ayude a medir el volumen lagrimal. En este caso, pues existe el test de Schirmer. El test de Schirmer, pues se utiliza una tira de Schirmer justamente, se coloca en la parte externa en ambos ojos. Y bueno, lo que buscamos aquí es medir la cantidad, el volumen lagrimal que tiene ese paciente. Y bueno, se sabe aproximadamente, hay muchos datos, el rato de referencia de la bibliografía nos dice que en 5 minutos este paciente puede producir 10 milímetros de humedad en la prueba. Y bueno, se presume que si es menor a 10, pues puede tener ahí una alteración en la producción lagrimal, aunque realmente, como lo mencionaba, la disparidad de los test puede diferenciar justamente en ese diagnóstico. De acuerdo a la literatura que hay disponible y demás, se dice que el test de Schirmer pues debe hacerse en ambos ojos, colocarse la tira de Schirmer en el canto externo, mantener los ojos cerrados, en algunos casos, mucha gente dice que abiertos, y bueno, la producción lagrimal que se espera son, después de 5 minutos, es tener una producción mínimo de 10 milímetros, aunque puede hacerse antes, 2 minutos, para poder obtener el resultado. Otra prueba que también debemos hacer para medir el volumen lagrimal, que es una prueba subjetiva, pero al final la podemos hacer en gabinete, la podemos hacer con la lámpara hendidura, la podemos hacer de una manera usando o apoyándonos en la fluoresceína, y bueno, es en la medida del menisco lagrimal, que también, como digo, es una prueba subjetiva, pero objetiva, que podemos apreciar ahí en la formación del menisco lagrimal. Ese menisco lagrimal va más o menos entre 2 y 4 milímetros, se consideran las medidas normales, ¿no? Como podemos ver, hay que hacer también una prueba de volumen lagrimal. Otra prueba que también podemos hacer en gabinete de optometría y que debemos hacer como de manera cotidiana es el tiempo de ruptura lagrimal. El BUT puede ser invasivo o no puede ser invasivo, con el uso de fluoresceína o sin el uso de fluoresceína. Yo en particular lo hago también con el queratómetro. Hay gente que tiene topógrafo y lo puede hacer con la proyección de los discos de Plácido y ver cuando esta imagen empieza a distorsionarse, o hacerlo con fluoresceína y esperar el tiempo de ruptura o cuando aparecen ciertas zonas de rompimiento de película lagrimal o inestabilidad lagrimal. El BUT se espera más o menos un resultado normal entre 10 segundos, igual o un poquito mayor para pacientes que no tienen ojo seco. En mi experiencia personal, en la ciudad donde vivo, que es Ciudad de México, he encontrado BUTs entre 8 y 10 segundos y considero que ese BUT es normal. Tiene mucho que ver aquí los factores ambientales, como lo mencionaba, pero bueno, en promedio la literatura dice que deben de ser 10 segundos. En mi experiencia personal, creo que un BUD entre 8 y 10 segundos está perfecto para pacientes que no son patológicos, y bueno, si tenemos un BUD menor a 8 segundos, pues podemos presumir que ese paciente tiene alguna alteración en la película lagrimal. También otra prueba que podemos hacer, que es la prueba de tinción lagrimal o de tinción de la superficie ocular. Originalmente se hacía con rosa de bengala, creo que podemos tener más disponible verdelissamina, y bueno, eso revisamos, o lo que vamos a
a tomar en cuenta es la cantidad de tinción o el grado de tinción que está sobre la conjuntiva vulvar, sobre la superficie ocular. Y bueno, puede estar basado en el sistema Oxford y puede ir desde el grado 1 hasta el grado 4. Y bueno, esta es otra prueba que también podemos hacer en gabinete, en optometría, para poder diagnosticar ojo seco. Como venía mencionando, una parte importante del diagnóstico de ojo seco, a título personal, es hacer una historia clínica adecuada y de ahí enfocarnos o darnos el punto de quiebre hacia qué debemos hacer, tomando en cuenta mucho la sintomatología. Y considero que para poder hacer un diagnóstico o hacer un buen diagnóstico de un ojo seco y dar un posible tratamiento, debemos enfocarnos en hacer por lo menos una prueba de sintomatología, una prueba de calidad lagrimal, una prueba de volumen lagrimal, y de esa manera poder hacer un diagnóstico. Dentro de lo que sugiero en lo particular es, como lo mencionaba, podemos utilizar un test de sintomatología que puede ser el DQ5, un NOSDI, y que esperemos en esos tests que podemos aplicar, en el caso del DQ5, un puntaje mayor a 6, en el OSDI un puntaje mayor a 13, y después hacer un test, una prueba que nos permita verificar la calidad y el volumen lagrimal. Si puede ser en el caso de volumen, podemos hacer el test de BUT, podemos hacer BUT en este caso, medir el tiempo de ruptura lagrimal y que ese tiempo de ruptura lagrimal que esperamos sea menor a 8 segundos o 10 segundos. Si quien tenga el TIRLAB puede hacer una toma de osmolaridad y que esperemos que esta osmolaridad siempre sea o se presente mayor a 308 miliosmoles. El test de Schirmer, que nos va a medir el volumen, que esperamos para que ese paciente sea diagnosticado con ojo seco, un Schirmer menor a 5 milímetros de producción lagrimal, y también darnos con una parte de tinción corneal, ¿no? Lo que sugiero en esta diapositiva es que debemos de tomar en cuenta hacer un test de sintomatología, un test de gabinete que sea BUT, Schirmer, una tinción corneal o un test de osmolaridad, y que esos datos nos correlacione y nos dé como resultado el diagnóstico de ojo seco. Este ojo seco puede ser leve, puede ser moderado o puede ser severo. Y de esa forma nosotros como profesionales, como optómetras, como optometristas en el gabinete, poder saber si podemos dar el tratamiento a ese paciente que tiene ojo seco. Me refiero a eso porque también dentro del tratamiento de ojo seco, pues no solamente son las lágrimas artificiales, sino también están medicamentos, desinflamantes, el uso de algunos métodos quirúrgicos y demás, que en el caso de México en concreto, el optometrista, pues no podemos usar fármacos, pero sí podemos ayudarnos con un oftalmólogo, un corneólogo que nos ayude el tratamiento, ¿sí? Entonces, como les menciono, el diagnóstico de ojo seco en gabinete siempre debemos de enfocarlo en usar un test de sintomatología, un test de calidad lagrimal, un test de volumen lagrimal, ayudarnos con la tinción corneal, y entonces enfocarnos en si ese paciente está en ojo seco leve, moderado, severo, y saber si nosotros lo podemos ayudar en el tratamiento. Bueno, para el tratamiento de ojo seco, pues siempre la mayoría de los tratamientos, como lo mencionaba, están enfocados en el uso de lágrimas artificiales, ya sea en el ojo leve, moderado, severo, siempre el uso de lágrimas artificiales. Esas lágrimas artificiales siempre buscamos nosotros, o debemos de buscar que tengan una buena lubricación, que sean estériles, que tengan una buena humectación, que sean mucoadhesivas, que ese componente activo nos permita tener una buena interacción con la capa mucínica, que nos permita generar esa mucoadhesividad del epitelio corneal y que pueda restablecer esa película lagrimal. Que sean viscosas, la viscosidad en el tratamiento de ojo seco depende mucho si es grado 1, grado 2 o grado 3, pues tiene mucho que ver la viscosidad que vamos a utilizar. El tiempo de retención sobre la superficie ocular es algo sumamente importante. Pues sabemos que las películas lagrimal, pero las lágrimas artificiales que están elaboradas con
hialuronato de sodio o algún otro producto activo como el Maguar o demás, tienen una buena retención sobre la superficie ocular, lo cual nos va a garantizar que esa sintomatología disminuya, que esa fin lagrimal sea más estable y bueno, el paciente tenga una mejor calidad de vida. Y debemos de buscar que esas lágrimas artificiales pues sean no tóxicas, ¿no? En la mayoría de los tratamientos de ojos secos siempre se busca que esas lágrimas artificiales no tengan conservantes o que sean libres de conservantes, como hay muchas gamas que existen en el mercado, ¿no? Entonces, ¿qué tratamientos hay para el ojo seco, ¿no? ¿Qué tratamiento es el que existe hoy en día a nivel global? Este tratamiento que yo que estoy poniendo en la diapositiva es el tratamiento que el DIUS-2 nos sugiere y como recordarán ustedes en la definición de esta patología hablamos de la pérdida de la homeostasis de esa superficie corneal y bueno, el tratamiento que el ojo seco pues, está enfocado justamente a recuperar esa homeostasis de la película lagrimal, ¿no? Que esa unidad anatomofisiológica trabaje como un todo y bueno, que se restablezca ese fin lagrimal, esa película lagrimal. ¿Qué tratamiento se puede dar? Se puede dar primero en primera instancia con lágrimas artificiales, también se hay higiene palpebral y ocular, medidas ambientales, recordemos que esa enfermedad es multifactorial, puede ser factores modificables y no modificables, pues el tratamiento son medidas ambientales, el uso de corticosteroides, oclusión de puntos lagrimales, medicamentos sistémicos, adaptación de lentes de contacto esclerales y cirugía. Como pueden ver ustedes, esta charla que enfocamos al uso de lubricantes en la óptica, en tu óptica, y va enfocado justamente a nosotros como optómetras, en qué parte del tratamiento podemos nosotros entrar, ¿sí? El uso de lágrimas artificiales, podemos hacerlo, la higiene palpebral, medidas ambientales, el uso de corticosteroides, ya no, en muchos países, o en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, el optómetra no puede utilizar medicamentos o fármacos. Entonces, creo conocer por ahí que en Colombia es el único país que tiene permitido el uso de algunos medicamentos, pero en el caso de México no tenemos permitidos como optometristas utilizar fármacos. Bueno, también está en la oclusión de puntos lagrimales, oclusiones quirúrgicas, y bueno, también dentro del tratamiento de ojo seco severo, podemos dar esos tratamientos como optómetras el uso de lentes esclerales, ¿sí? Entonces aquí esa charla que les mencionaba es justamente qué podemos hacer nosotros como optometristas, como profesionales, para el diagnóstico y para el tratamiento de ese ojo seco. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y ese tratamiento de ojo seco, siempre debemos enfocarnos que ese tratamiento siempre debe ser multidisciplinario, ¿sale? Entonces, dentro del tratamiento que podemos hacernos como optómetras, pues está la parte de dar un tratamiento para pacientes con ojo seco severo, puede ser a base de lentes esclerales, ese tratamiento que va justamente enfocado a pacientes que tienen un daño en la superficie corneal, en la inestabilidad lagrimal severa, donde esa enfermedad ya tiene un grado severo, un grado 4, un grado 3, según el diagnóstico del DIUS. Entonces, podemos ayudarle a ese paciente con un lente escleral donde nos haga una situación protésica y nos ayude a recuperar ese ecosistema de la superficie ocular. Sí, recordemos que esa lente escleral pues cubre toda la superficie corneal un poquito más allá, perdón, toda la superficie corneal un poquito más allá y nos puede ayudar a que esa superficie siempre esté en contacto con algún lubricante o en este caso agua salina, ¿no? Y que nos ayude, nos apoye justamente a restaurar esa superficie ocular que ya está dañada, que en algunos casos tiene algunos pérdida epitelial, algo tiene algunas opacidades y demás, ¿no? Entonces, este tratamiento con lentes esclerales fue aprobado en el 94 por la FDA y va enfocado justamente a recuperar esa superficie ocular, esa patología por medio de un dispositivo y que nos va a ayudar a hacer una función protésica y generar un ecosistema que nos ayude a regenerar esa superficie ocular, ¿no? Apoya en la curación de la superficie, restaura la función visual, reduce la sintomatología de ojo seco y mejora la calidad de vida del paciente.
En ese reservorio de lente escleral, pues puede colocarse agua salina, unidosis, libre de conservante. En algunos casos he leído por ahí algunos eh, protocolos de investigación, algunos casos clínicos donde pueden mezclar lágrima artificial unidosis y bueno, con solución salina con la intención de hacer esa lágrima hipotónica y que sea osmótica y que nos permita una recuperación más rápida de esa superficie ocular. Dentro de las características que deben tener las lágrimas artificiales y que, bueno, utilizamos para el tratamiento, pues son, preponderantemente son las lágrimas artificiales. Dentro de las características que tienen esas lágrimas artificiales, pues mencionaremos algunas. Dentro de ellos es la composición que tiene la película, perdón, la lágrima artificial. Su componente, el 97% o más, es agua. Tiene tampones, tiene electrolitos, tiene un principio activo, que ese principio activo hay muchísimos en el mercado, puede ser alcohol polivinílico, hipromelosa, comaguar, hidrato de sodio y demás, ¿no? Y contiene conservantes en el caso de las multidosis, en el caso de no, que son libres de conservantes, pues no lo contienen. Siempre esas lágrimas artificiales están enfocadas a tener un pH muy semejante a la película lagrimal, que va entre 7 y 7.4, depende obviamente de la casa comercial. Otra característica que tiene las lágrimas artificiales, otra propiedad que tiene es justamente que va enfocado a que tengan una osmolaridad y que esa osmolaridad nos permita recobrar esa osmolaridad alterada que tiene ese ojo seco, ¿no? Y siempre tratamos de que esas lágrimas sean hiperosmóticas o isosmóticas o hipotónicas, como quieran llamarle, de una manera, de tal manera que nos ayuden a recuperar esa osmolaridad en la película lagrimal. ¿Sí? La osmolaridad normal se considera más o menos entre 300, 308 miliosmoles. Y bueno, el tratamiento con las lágrimas artificiales siempre se enfoca a recuperar esa osmolaridad de la película lagrimal que se ha perdido con esa evaporación o esa alteración de la película lagrimal. Dentro de las otras propiedades que tiene las lágrimas artificiales son la viscosidad y la lubricación. Esa viscosidad depende mucho o en gran medida de qué producto activo tenga. Y bueno, recordemos que el tratamiento de ojo seco y la viscosidad van de la mano. Se utilizan lágrimas más viscosas para tratamientos de ojo seco más severo, como grado leve o severo, como tal, como lo mencionaba. Y bueno, esa viscosidad tiene mucho que ver con el grado de ojo seco que tengamos. Bueno, puede ser con HPMC, puede ser con la carmelosa, con la hidroxipropilmetilcelulosa, el hidrato de sodio, el PDP, etc. Entonces, ¿qué características tiene también las lágrimas artificiales? Que deben hacer una función de surfactante, esa función que nos ayuda a bajar esa tensión superficial de la película lagrimal y que, bueno, nos puede tener esa lágrima un ángulo de contacto menor y que nos va a traducir en una mejor humectación, en una mejor distribución de esa lágrima artificial sobre la superficie. Entonces, dentro de las características que siempre debemos de buscar de las lágrimas artificiales es que tengan una baja tensión superficial y que nos permita hacer más fácil esa humectación en la superficie. Bueno, entre las características también que hoy en día se han lanzado al mercado y que debemos de buscar en las lágrimas artificiales es que estas no tengan conservante. Avisor, dentro de la gama de lágrimas artificiales que tiene, tenemos una gama que se llama Q-Drive y dentro de ese sistema de lágrimas artificiales para tratamiento de ojo seco leve, moderado o severo, tenemos un sistema que se llama APTA o OSD, que bueno, es justamente un lubricante multidosis que viene con una válvula que nos permite tener una lágrima artificial multidosis sin conservante, ¿no? Esa válvula que permite la salida de la lágrima, pero no el regreso de la misma y nos mantiene libre de conservante y nos mantiene que ese producto esté libre de contaminantes, ¿no? Dentro de la gama, como mencionaba, de productos avisor de la lágrima, de la gama Lacry Fresh, tenemos disponibilidad
en sistema APTA o sistema OSD. Bueno, quisiera platicarles dentro de el plan de tratamiento que se tiene, que ya abordamos con anterioridad. Avisor tiene en el mercado una serie de productos que están enfocados, como lo mencionaba, a nosotros como profesionales, como optometristas, como optómetras, que damos esa consulta en óptica y tenemos un portfolio bastante amplio de productos destinados al tratamiento de ojo seco. El primer producto que tenemos es la AcryFresh Moisture. Es un lubricante, es una lágrima artificial que viene con hidrato de sodio al 0,10% y bueno, va enfocado a esos pacientes que tienen sequedad o que tienen un ojo seco leve o que tienen necesidad de usar un lubricante de manera esporádica, ¿sí? Ese lubricante viene, es una lágrima artificial isotónica que nos permite siempre mantener esa osmolaridad equilibrada de la película lagrimal. Viene en una presentación multidosis, viene en una presentación de OSD o APTA, libre de conservantes, y viene también en ampolletas individuales, también libre de conservantes. Este, la AcryFresh Moisture al 0,10, va enfocado para el tratamiento de ojo seco leve o pacientes que tienen sequedad ocular esporádica, ¿no? Y bueno, también se puede usar en pacientes que tienen o que son usuarios de lentes de contacto. El otro lubricante que tenemos en la gama de la AcryFresh, tenemos un lubricante que es OcuDry, que viene con ácido hialurónico al 0,20 y va enfocado a ese paciente que padece ojo seco leve o moderado. Recordemos que el tratamiento de ojo seco tiene mucho que ver con la viscosidad que esta lágrima tiene. ¿Qué tiene también esta lágrima artificial? Es una solución hecha hipotónica, que contiene ácido de sodio, como lo mencionaba, al 20%, al 0,20%. Contiene glicerina, lo cual la hace más espesa, tiene alcohol polivinílico, pero también contiene electrolitos esenciales, o sea, contiene calcio, magnesio, que nos ayuda a equilibrar esa lágrima que se ha vuelto hiperosmótica. Entonces, la AcryFresh OcuDry al 0,20 nos ayuda para el tratamiento de pacientes que tienen ojo seco de leve a moderado. Es una lágrima hipotónica que tiene una mayor concentración, una mayor viscosidad que la AcryFresh Moisture. La otra lágrima que tenemos disponible para el tratamiento de ojo seco en Avisor, tenemos OcuDry 0,30, que viene en una concentración mayor, a diferencia de OcuDry 0,20. Tenemos que la concentración de hidrato de sodio viene al 0,30 y viene también acompañado de glicerina, alcohol polivinílico y electrolitos esenciales. Y bueno, esta lágrima la tenemos en la gama hiposmótica y es hiposmolar. Entonces recordemos que este lágrima, que es más viscosa, que viene en una concentración mayor, pues es más espesa, por llamar de esa manera, está enfocada a usuarios, pero no a pacientes que tengan ojo seco severo, ¿sí? Como pueden ver, la presentación de esta lágrima artificial viene en ampolletas unidosis y viene también en sistema APTA, libre de conservantes, pero en multidosis. Como mencionaba ya para cerrar este webinar, Avisor tiene un portfolio bastante amplio para nosotros como profesionales de la salud visual, como optómetras, podamos dar un tratamiento de acuerdo a nuestro diagnóstico, a nuestra historia clínica y poderlo enfocar en qué grado está, ¿no? Como lo mencionaba, tenemos una gama de productos que pueden usarse desde un tratamiento para ojo seco leve, moderado o severo para usuarios de lentes de contacto y lágrimas artificiales que vienen sin conservantes o con conservantes en el sistema OSD o en sistema o en ampolletas individuales libres de conservantes también. Dentro de la gama de la AcryFresh que tiene Avisor,
estamos enfocados a que podamos cubrir la parte de un ojo seco acuodeficiente, de un ojo seco mixto y un ojo seco evaporativo. Entonces, como les mencionaba al inicio de esta charla, todos los productos Avisor están diseñados para enfocarnos en el mercado de óptica. Entonces, estos lubricantes solamente los vendemos en óptica, ¿sí? De tal manera que nosotros tengamos una herramienta más, un producto para poder tratar a ese paciente que previamente diagnosticamos. Como lo mencioné al inicio, ese diagnóstico de ojo seco depende mucho de primera instancia de nosotros y ese tratamiento también hay que enfocarlo a nuestros alcances. Ese tratamiento de ojo seco, recordemos que es multidisciplinario. Avisor tiene una gama de productos disponibles para el tratamiento de ojo seco evaporativo, acuodeficiente o mixto, ya sea grado de leve, moderado o severo, ¿sí? Entonces los invito a que conozcan nuestra gama de productos y que los usen. Avisor tiene varios estudios que ha hecho con cada uno de esos productos. Si alguien los quisiera consultar, nos lo puede dejar en el correo, en la página de Avisor. Bueno, de mi parte es todo. Les agradezco mucho su participación, agradezco la participación y la invitación que me hizo Clas para dar este tema. En esta diapositiva les dejo mis datos. Les menciono, soy Raúl Cortés de Avisor México. Les dejo mi correo y pueden mandarme algún dato, alguna pregunta, un comentario, sugerencia, ya sea por vía WhatsApp, en las redes sociales de Avisor o al correo de Avisor. Les agradezco muchísimo su atención y gracias nuevamente. Hasta la próxima.